Lo que vamos a hablar es sobre emisiones de la aviación y sobre todo a ver si podemos hacer una pequeña discusión al final sobre si hay cuáles son las opciones que existen para reducir el impacto al cambio climático. El tema de la aviación es un tema complejo porque no solamente es un tema que involucra los aviones, sino que está todo el movimiento operativo de los aeropuertos, todo lo que significa poner en funcionamiento un avión. Además, del punto de vista de las instituciones que participan en el control y regulación, hay muchas instituciones, por ejemplo en Argentina está el ORSNA, la EANA, la ANAC, y a nivel internacional está el ICAO, la IATA, en fin, una cantidad de instituciones que tratan de regular, coordinar las actividades de la aviación en todo el mundo. Bueno, el primer punto importante que tenemos que ver es cómo participa la aviación, y vemos que el movimiento está fundamentalmente basado en el tema del transporte, producción y consumo de bienes. Vemos en este mapa cuáles son las proporciones de ese movimiento, y podríamos empezar a pensar en las emisiones de dióxido de carbono, que es el foco alrededor del cual gira toda esta charla. Lo podemos ver tanto desde el punto de vista de quién lo produce, o sea, la producción de bienes produce una cantidad de emisiones, y si a su vez la dividimos por los habitantes, tenemos la primera parte de este gráfico, entonces producción de CO2 per cápita, donde vemos que los países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Europa en general, participan en forma importante, o también lo podemos ver desde el punto de vista del consumo, es decir, tanto una de las cambios de visiones o de paradigma es también ver quiénes consumen ese bien producido que está emitiendo una cierta cantidad. Entonces vemos que esta compleja relación entre consumo y producción, obviamente, sustentado importantemente por la aviación en general. Entonces acá vemos, por ejemplo, también las emisiones de la aviación para el año 2010, es un gráfico para el año 2010, ahora para el año 2000, hasta el año 2019, esto se fue intensificando, como lo vamos a ver, pero sin embargo el gráfico es representativo, vemos dónde está la mayor, digamos, mayor importancia, dónde se emite con mayor intensidad. Obviamente es el tráfico transatlántico, y también el tráfico hacia la zona de los puertos importantes de China, Japón, pero también si lo analizamos en altura, que ese es el otro impacto importante, es a dónde se están produciendo las emisiones. Y vemos que se están produciendo entre los 16 y 20 kilómetros. Entonces, eso también es importante ver dónde se están produciendo las emisiones, no solamente la extensión geográfica, sino la altura en la atmósfera. Bueno, hay un trabajo reciente de un grupo de investigadores que prácticamente vendrían a ser los que con mayor frecuencia han publicado trabajos del impacto de la aviación en la atmósfera y en el cambio climático, pero este reciente del año 2021 por Lee y colaboradores podemos considerar de que es uno de los trabajos de referencia. Vemos que tanto el IPCC como las distintas instituciones internacionales citan a Lee y colaboradores, y yo también los voy a citar a ellos porque son los que han hecho una actualización muy importante. Acá, digamos, para los que conocen del ambiente, los que estamos en el ambiente, conocemos a muchos de estos investigadores por su producción y su seriedad en las producciones. Bueno, si vamos a resumir de alguna manera, en este trabajo de Lee, colaboradores, está muy bien resumido en este gráfico, cuál es el impacto de la aviación hacia la atmósfera. Bueno, este impacto se puede presentar en los siguientes elementos, ¿no? O sea, el avión no solamente participa por las emisiones que está produciendo por, digamos, la salida de los escapes de la turbina, que tiene, digamos, la quema de queroseno, que es el combustible típico que usan los aviones,
tienen emisiones de no solamente de dióxido de carbono, sino óxido de nitrógeno. Siempre que hay quema a una determinada temperatura, hay un efecto de calor a temperatura en la atmósfera, se produce óxido de nitrógeno. También cuando hay combustible que no está totalmente quemado, va a haber monóxido de carbono, distintos hidrocarburos, pero también dependiendo de la calidad del combustible, habrá también emisiones de compuestos azufrados, vapor de agua por la condensación, simplemente, ¿no es cierto?, que se produce. Entonces tenemos, estos compuestos, estos hidrocarburos no quemados forman lo que se llama el hollín, o black carbon, o soot en inglés. Entonces hay una serie de procesos que se producen en la atmósfera. Bueno, por un lado tenemos las emisiones del dióxido de carbono, que sabemos que es un gas de efecto invernadero, y por lo tanto la acumulación a esa altura, esta línea punteada vendría a ser el límite entre la estratosfera y la troposfera, la línea blanca. El viaje del avión por ahí está un poquitito por encima, un poquito por debajo de este límite. Esta cantidad de dióxido de carbono y vapor de agua emitido a esa altura, produce un calentamiento, como ya se conoce, ¿no es cierto?, debido al efecto de gas invernadero. Pero a su vez, las emisiones de hollín que se emiten como salidas del avión, entonces eso también produce, todas las partículas van a producir una reflexión de la luz solar, con lo cual tiene un efecto radiativo, podríamos decir, negativo. Entonces, por un lado tenemos el calentamiento global producido por los gases, un efecto positivo. Acá tenemos una componente negativa, así que estas partículas de azufre producen una refracción, y por lo tanto la parte de abajo está más fría que la parte de arriba, con lo cual enfriaría un poco la atmósfera. Pero también el vapor de agua y los NOx que se producen durante la quema, producen a corto plazo aumentan el ozono que se emite, y ese ozono que se emite consume metano y consume también vapor de agua. Por lo tanto, a largo plazo va a haber una reducción de metano, con lo cual es un efecto, digamos, levemente positivo, o sea que de reducción de la radiación, pero también en el largo plazo, el hecho de que haya un cambio en el vapor de agua, en un cambio en el ozono, produce un aumento de los efectos del efecto invernadero o de forzamiento radiativo. Es decir, hay una serie de procesos que se van interrelacionando y que tienen distintas escalas de tiempo, con lo cual las emisiones no es simplemente un problema de emisiones de CO2. Bueno, si seguimos analizando un poquito más, este gráfico nos muestra cuáles son los aportes de forzamiento radiativo. Para que tengan una idea, lo que es forzamiento radiativo positivo implica un aumento de la temperatura, un aumento del cambio climático, y las componentes azules serían el efecto de una reducción del forzamiento radiativo, y eso implica sería un enfriamiento de la atmósfera. Pero el balance, como ustedes pueden ver acá, en general está alrededor de los 100 milivatios por metro cuadrado, es un forzamiento neto positivo. Entonces acá ven las distintas componentes que le estaba diciendo. O sea, por ejemplo, toda esa capita de lo que se llama esas nubes blancas que se producen a la salida del avión, que es lo que puse acá en el gráfico, estas nubes tipo cirrus que se producen por el escape de la formación de vapor de agua de las nubes. Esto es lo que está acá marcado como digamos, aporte que se llama en inglés contrail cirrus, o sea, se decían estas nubes justamente lineales, producen un forzamiento radiativo positivo importante, el efecto del dióxido de carbono. A su vez, las partículas generan en las nubes otro proceso muy complejo, que es la de, por un lado, favorecer aumentar la cantidad, digamos, la temperatura de las nubes, pero también puede producir un cambio en, digamos, los patrones de lluvias que se pueden producir. Es decir, hay una cantidad de procesos muy, muy complejos. En algunos todavía hay ciertas dudas, cuál es el balance neto
de estas partículas, pero bueno, es decir, hay una serie de fenómenos físicos que están relatados acá en cada renglón, que implican, digamos, la complejidad que significa tener un avión volando a esa altura. Peor es también debido a la mayor cantidad de energía que necesita para volar aviones supersónicos, ¿no? O sea, por eso los aviones supersónicos se sacaron de funcionamiento, casi quedaron solamente los pocos Concorde y el Tupolev, que estuvo funcionando un tiempito, pero inclusive ahora se ha reflotado la idea de sacar los aviones supersónicos, pero en realidad me parece que no resiste ningún análisis, por lo menos desde este punto de vista, proponer aviones supersónicos. Bueno, pero eso ya lo vamos a discutir después. Si vemos la evolución desde el año 2000 al 2020, más o menos cuál ha sido el crecimiento neto de ese esforzamiento radiativo, vemos que es un crecimiento constante, y esto es lo preocupante, ¿no? Acá tenemos en este gráfico, digamos, la composición de la radiación del forzamiento radiativo neto y los distintos compuestos que producen el aporte que produce entonces la aviación. Entonces acá en este estudio se ve que hay aportes positivos y aportes negativos, pero en conclusión, digamos, el mensaje que tienen que darle claro es que el aporte es de un calentamiento neto producido por ese forzamiento radiativo neto de la composición de distintos efectos. O sea que no solamente es el CO2, sino también el vapor de agua. Dicho sea de paso, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más potente que tiene la atmósfera. El vapor de agua es mucho más fuerte que el CO2, pero como el vapor de agua es una sustancia natural que tiene su propio ciclo, nunca se lo ve como un efecto, como un agente productor del efecto invernadero adicional, ¿no? Bueno, pero eso es otra discusión. Bueno, otros estudios también importantes, por ejemplo, en este caso estoy citando este trabajo, vemos que ahora si comparamos los efectos de forzamiento radiativo producidos por otros medios de transporte, acá estamos comparando vehículos, micros, autos, la aviación, el ferrocarril, camiones digamos, pesados, camiones intermedios, barcos, etc. Y vemos el horizonte, porque también no es solamente lo que está afectando ahora, sino el horizonte de afectación. Es decir, por ejemplo, las emisiones de CO2 tienen un horizonte de 100 años, las emisiones de metano aproximadamente de 50 años, las emisiones de particulado es mucho más corto, las emisiones de vapor de agua también es más corto. Entonces, esa combinación de emisión, de cantidad por horizonte, es también importante. Entonces vemos que aún desde ese punto de vista, digamos, la aviación, aún comparado con los otros medios de transporte, tienen un aporte importante, ¿no? Este trabajo ha hecho una evaluación del transporte global, ¿no? Acá estamos hablando en términos globales. Bueno, este gráfico también es importante porque nos muestra el crecimiento que ha tenido la actividad de la aviación desde los años 40 hasta el 2020. Entonces vemos cómo ha ido creciendo. Acá en este primer gráfico chiquitito de arriba vemos entonces el crecimiento del CO2 en forma neta, pero a su vez también vemos otros gráficos que nos muestran, por ejemplo, el crecimiento de la actividad. En negro estarían un indicador importante de la aviación, que son los RPK, que serían los pasajeros kilómetros transportados. Vemos que es probablemente uno de los indicadores más importantes de la actividad, y vemos que ha tenido un crecimiento fenomenal, especialmente en los últimos años, pero también digamos, la eficiencia de los motores, la eficiencia el peso de los aviones, en fin, toda la tecnología puesta detrás, vemos que hay un aporte tecnológico importante en cuanto a la mejora en la eficiencia, pero si vemos acá este gráfico negro que está acá abajo, vemos que el aporte de las emisiones de la aviación frente a las emisiones totales de todas las actividades del hombre
se ha mantenido y ha crecido desde el 2%, en este momento está cercano al 3%. Es decir, esta curva no ha crecido con esta velocidad, vemos que la velocidad de crecimiento de esta curva es menor que esta, y eso se debe al aporte de la eficiencia. Pero la pregunta es si esa eficiencia alcanza, que parece que no está alcanzando un solo aporte debido al aumento de la eficiencia tecnológico, para compensar la tremenda aumento de la actividad. Acá simplemente están desglosados por sectores, por zonas geográficas. Bueno, acá vemos este mismo gráfico, puesto ahora un poco más grande, entonces vemos cómo las emisiones de la aviación ha ido creciendo muy rápidamente. Fíjense la pendiente que tiene en los últimos, del año 2000, después de la crisis del 2008, fíjense cómo ha ido creciendo. Ahora después acá ha habido la disrupción por el COVID, pero que ya lo vamos a ver, pero obviamente tenía una pendiente del 4 a 5% de crecimiento anual, es una pendiente gigantesca. La eficiencia digamos, ha logrado más o menos mantener un nivel de un crecimiento del 2 al 3% anual, pero obviamente no con el nivel de crecimiento que ha tenido la actividad. Pero a pesar de todo, a pesar de mantener entonces una participación del 2 al 3% de las emisiones globales, el crecimiento de la emisión total, absoluta, bruta, sigue siendo un valor elevado y cada vez va creciendo más. Bueno, acá este mismo gráfico que vimos recién, está un poco ampliado, donde vemos la eficiencia, cómo ha ido creciendo, ha pasado casi de 2,5 kilogramos por pasajero, actualmente están alrededor, los aviones, como vamos a ver, alrededor de los 100, 120, 130 gramos por pasajero. Eso ya lo vamos a mostrar ahora mejor. Bueno, este, por ejemplo, es un gráfico preparado por la ICAO. La ICAO es esa institución internacional que regula la actividad de la aviación. Mostraba, por ejemplo, en el año 2013, cuál era la perspectiva de crecimiento de la actividad y de las emisiones, y cuáles eran algunas posibles medidas para lograr esta reducción. Ya lo vamos a discutir un poquito más, pero acá está como muy optimista por los datos más actuales. Bueno, acá entonces si quisiéramos hacer un pequeño resumen de lo conversado hasta este momento, podemos decir que la aviación comercial contribuye cada vez más significativamente al cambio climático. Las emisiones han aumentado del 2,6% en los últimos 25 años, y se estima que ya está representando aproximadamente el 5% del forzamiento global. Esos gráficos de radiación, digamos, de forzamiento radiativo, la aviación está participando con un 5%, lo cual es bastante por ser un único sector. Bueno, acá ahora les muestro rápidamente como para ver la evolución de la demanda y de las emisiones que ha tenido el sector de la aviación. Vemos que, por ejemplo, para la Unión Europea en 2017, cuál eran el porcentaje de participación. Vemos que tenemos alrededor del 3,4% de las emisiones del transporte de la Unión Europea en 2017, tenemos el 19% de transporte de carretera, 73% otras emisiones del transporte, y vemos que está participando con el 3% la aviación y otro 3% la navegación. Obviamente que después si uno lo divide a eso por carga transportada o por pasajeros transportados, bueno, son los indicadores que uno muestra. Acá, por ejemplo, vemos la evolución del año 90 al 17, vemos que el transporte aviación ha crecido un 128%, la navegación creció un 31%, el transporte carretero un 20% aproximadamente, pero vemos que otros sectores importantes de la producción, como la agricultura, energía, procesos industriales, gestión de residuos, ha habido una importante mejora, ¿ven? Ha habido una reducción. Y en pasajeros vemos, aquí este gráfico muestra cómo ha pasado de los años 90, 360 millones de pasajeros transportados, a los 1.100 millones de pasajeros transportados en la Unión Europea.
Simplemente lo mismo para verlo así en forma de números globales. También a nivel global tenemos que el transporte en general participa con un 17% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente, y vemos que el aire, el transporte por vía aérea está participando, como dijimos, entre un 2 y un 3%. Y aquí tenemos los otros sectores. Obviamente, el sector energía, y dentro del sector energía, el sector residencial también son sectores importantes. Acá, si comparamos las emisiones ahora de acuerdo al tipo para pasajero de transporte de pasajeros, vemos obviamente que una especie de subte o de tren tiene un aporte de más o menos de 14 gramos por pasajero por kilómetro transportado. El vehículo personal, llevando 4 personas, está en el 42, un vehículo, los SUV, que son un poco más grandes, 55, un micro, 68, una motito, digamos, con un solo pasajero, 72, y así vemos que finalmente el avión está, como les decía, aproximadamente en 280, casi 300 gramos por pasajero kilómetro transportado. Es decir, que ahí vemos más o menos esa relación. Si lo vemos desde el punto de vista de la carga, un barco de contenedores tipo Panamax grande está en el orden de los 3 gramos por kilómetro por tonelada, un tren da 18 gramos, un camión grande 47, y el avión está en 560 gramos por tonelada, kilómetro transportado. Entonces vemos cómo las proporciones de la aviación son realmente importantes. Entonces acá, antes de continuar, uno puede preguntarse, bueno, a veces queremos las cosas ya, ¿no es cierto? Y los pedimos como el pedido es ya, ¿no es cierto? Queremos una pizza, que me traigan una pizza de Italia, y porque la quiero comer ya calentitas de Italia, que es lo que pasa, por ejemplo, en Nueva York. Uno puede comprar una pizza hecha en Italia y la come ahí casi al rato. Entonces, o quiero comerme una docena de medialunas traída de París. Entonces hay que pensar, tendríamos que empezar a repensar realmente la urgencia de ciertos bienes, ¿no? O sea, hay veces que queremos una cosa, que la queremos ya, y resulta que recién la voy a usar dentro de 2 semanas. O sea, bien podría haber ido o por barco o por tren. Entonces, eso también está haciendo de que la urgencia en el pedido ha hecho que ha crecido fenomenalmente la actividad de la aviación. Bueno, si vemos también un poco otros indicadores de crecimiento de la actividad de aeronáutica, por ejemplo, acá tenemos el crecimiento de las partidas, en millones de partidas, o sea, de despegues y aterrizajes, ¿no es cierto? Vemos del 2013, 2018, en vuelos domésticos, vuelos internacionales, la cantidad de asientos disponibles, que ese es otro indicador importante, la cantidad vemos cómo ha ido creciendo, la cantidad de pasajeros transportados, estamos hablando de billones, o sea, 1.000 millones, y con 8.700 mil millones, o sea, billones, y también, por supuesto, el crecimiento importante de las emisiones por pasajeros. Bueno, a su vez, si empezamos a analizar un poco esas emisiones de acuerdo a las rutas, cuáles son las rutas que son las que más emiten debido a su movimiento, su actividad, etc. Bueno, entonces vemos, y si las comparamos para distintos años, entonces vemos que hay ciertas rutas, como la ruta intrapacífico, la ruta dentro de América del Norte, en fin, son rutas muy, muy transitadas, y por eso tienen números relativamente grandes. Acá podemos ver nosotros América Latina y el Caribe, alrededor de, estos son millones de toneladas, ¿no?, por año. Simplemente como para que uno pueda tener una visión de las proporciones, de qué estamos hablando cuando tenemos estas emisiones de la aviación. Bueno, ahora entonces me puse a averiguar, bueno, a ver qué dicen los productores de aviones, qué dice Airbus, qué dice Boeing al respecto. Y entonces, por ejemplo, acá vemos cuál es ese cambio, esa mejora que ha tenido de eficiencia. Vemos que esta eficiencia ha mejorado, y esta eficiencia de mejora del año 90 al año 2000, que muestra en su página web el Airbus, por ejemplo, nos está diciendo que de 200 gramos por pasajeros
ha bajado alrededor de los 120, 100 gramos. Bueno, se debe a dos fenómenos. Un primer fenómeno importante ha sido, obviamente, la mejora tecnológica, pero el otro también ha sido el factor de ocupación, que ha crecido de casi del 45, 50, casi el 70% de los vuelos. O sea, los vuelos están, digamos, van más llenos, o sea, ha habido un mejor manejo de la oferta de aviones, ¿no? Entonces los aviones, y también ha habido una renovación parcial de la flota como una estrategia de mejora de estos indicadores. El crecimiento del pronóstico de crecimiento de la demanda de aviación va de la mano del crecimiento del GDP mundial, y en este gráfico se muestra que a pesar de la caída del COVID, que lo vamos a mostrar después, entonces en general hay una proyección, la proyección que tiene, por ejemplo, Airbus, es de que prácticamente hay un seguimiento con el crecimiento del GDP. O sea, obviamente que la economía, y en eso la industria de la aviación mueve trillones y trillones de dólares, con lo cual, a pesar de que ser una actividad que está emitiendo alrededor del 3% de las emisiones globales, también es una de las actividades que más produce o que más plata mueve, por decirlo así, desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, por eso también lo hace complicado el tema de imponerle, digamos, reducción a la actividad, porque la forma como lo demostró el COVID, y lo vamos a mostrar enseguida, obviamente que la reducción de las emisiones se puede producir con una reducción de la actividad, pero la discusión es si se puede reducir las emisiones sin reducir la actividad, y esa es la gran pregunta. Acá vemos, por ejemplo, cómo fue la caída debido al COVID, prácticamente llegó a actividad nula para finales del año, digamos, para marzo del 2020, cuando fue prácticamente donde mayor restricciones hubo. Bueno, después se fue lentamente recuperando, y ahora actualmente vemos que todavía no ha alcanzado los niveles de actividad que tenía en el año 19. Es decir, que tenemos, según esta proyección, hay una recuperación de la actividad total del año, comparada con el año 19, recién para mediados o fines del año próximo, el año 23. Es decir, que las emisiones van a aumentar importantemente. Después, de acuerdo a lo mismo, esto también es de acuerdo al informe de Airbus, cómo prevén ellos el crecimiento de la actividad en los próximos años. Acá está comparado el año 19 con el año 40, entonces ven el punto celeste el año 19, el punto azul oscuro el año 40. Entonces vemos que, por ejemplo, el crecimiento doméstico en China, PRC, República Popular China, es fenomenal. Ahí se espera el mayor crecimiento de la aviación, es en la zona de China y Asia. Estados Unidos también tiene un crecimiento importante, y vemos también que la zona en este caso para nosotros, en nuestra área, hay un pronóstico de crecimiento importante, sobre todo en los vuelos intra-Sudamérica. Hay un pronóstico de crecimiento importante de la aviación en Sudamérica. No, acá es una visión también similar, pero este es del informe de Boeing, perdón, en donde vemos que también después de la caída del COVID a principios del año 2020, también ellos ven una recuperación, y acá ellos lo han dividido en recuperación de los vuelos domésticos, como la primera recuperación más importante, los vuelos regionales también se recuperan antes, y finalmente también se van a recuperar, pero un poco más retrasado, los vuelos de larga distancia. Bueno, entonces, en ese sentido, como les decía, la mejora en Boeing apunta fundamentalmente a la mejora de la eficiencia, a la mejora de los combustibles, ya lo vamos a discutir un poquito más, como estrategia fundamental para renovar el tema, o sea, para reducir las emisiones. Por ejemplo, acá Airbus muestra, ¿no es cierto?, cómo
tenemos cómo ellos están esperando abordar el crecimiento de la demanda, entonces acá vemos cómo hay una demanda importante de vuelos de acuerdo al crecimiento poblacional y también al crecimiento económico, y de acuerdo a las, digamos, las distintas economías o los distintos tipos de países. Bueno, ahora si empezamos a analizar que un poco la estrategia de las aeronáuticas es importante, sobre todo los constructores Airbus y Boeing, y eso se traslada también a las aerolíneas, que están apostando a una optimización del tamaño de los aviones como una forma de hacer frente a la reducción requerida por los tratados internacionales. Dicho sea de paso, el tema, digamos, de las emisiones de la aviación es complejo, porque la mayoría de los vuelos nacionales y las emisiones nacionales son asignadas a cada país. Entonces cada país es responsable de reducir sus emisiones de sus propias actividades, por ejemplo, las centrales térmicas, las emisiones de la parte residencial, etc. Y la aviación doméstica también entra dentro de estas regulaciones nacionales. Pero la aviación internacional, como el transporte internacional de barcos, no está muy claro, no hay un acuerdo internacional cómo asignarle las emisiones que están cuando viajan de un país a otro. Es decir, ¿a quién se le asigno? Al avión, al aeropuerto de origen, al aeropuerto de destino, proporcional a los pasajeros, a la nacionalidad de los pasajeros, en fin, es muy complejo, y por lo tanto ha quedado como en un limbo, así flotando en la estratosfera. Las emisiones de los aviones no está totalmente regulada. Por eso es que la ICAO está tratando ahora, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, junto con la IATA es la organización de las aerolíneas, está tratando de proponer distintos procedimientos o programas, como el programa CORSIA, que ya voy a hablar un poquito de eso enseguida. Bueno, entonces, una de las estrategias, como les decía, para poder afrontar al cambio, digamos, a las exigencias de reducción de las emisiones, es afinar un poco el tamaño de los aviones de acuerdo a la demanda y al comercio del cual se está tratando de abordar. Entonces, por ejemplo, en general, los aviones los podemos clasificar en 3 tipos: aviones regionales, de fuselaje angosto y fuselaje ancho. Y vemos acá, entonces vemos cuáles son las distancias típicas de traslado de los vuelos de estos aviones, y cuál es el aporte digamos, que producen las emisiones. Vemos que obviamente los aviones de largo alcance son los que más aportan en el total, pero si vemos en la intensidad, en gramos por pasajero transportado, las diferencias no son tantas. Inclusive los aviones regionales pequeños tienen muchas emisiones, y eso se debe a que tienen muchos aterrizajes, o sea, el aporte de lo que se llama el landing and takeoff, o sea, las emisiones producidas en el aterrizaje y en el despegue son importantes comparadas con las emisiones de crucero. Entonces, por eso es que para los aviones pequeños con vuelos regionales, que tienen muchas paradas, ese aporte se hace importante en este caso. Bueno, entonces así vemos que la estrategia de Airbus, como les decía, y de las grandes aerolíneas, apunta fundamentalmente a una renovación total de la flota. Vemos que al año 19 solamente el 13% de los aviones que estaban volando son aviones nuevos, y tenemos una antigüedad importante de aviones. Por ejemplo, acá vemos los grises claritos, son aviones que se llaman de primera generación, aviones de segunda, tercera, etcétera. Por ejemplo, 727, 737, etcétera, son aviones, algunos ya antiguos, la flota, por ejemplo, de aerolíneas tiene un promedio entre 8 y 10 años de antigüedad. Entonces vemos que eso también contribuye a que los aviones más viejos están emitiendo más, y por lo tanto, una de las primeras estrategias de corto plazo es renovar la flota. Y aquí vemos entonces cuál es la demanda que prevé Airbus de 39.000 aviones en los próximos 20 años, en donde
parte de esa estrategia es entonces renovar con aviones nuevos. Bueno, dejemos un poco la visión general, vamos un poco ahora a la aviación argentina, cómo está. Estos son, lo que voy a mostrar ahora son cálculos hechos por mí, en un estudio que estoy haciendo en este momento de emisiones de la aviación. Entonces acá tenemos dos curvas, para ello lo que hicimos fue tomar los datos de la ANAC es la Asociación Argentina de Aviación Civil, que tiene la que se encarga un poco de recopilar la información de vuelos y distancias y todo lo demás. Bueno, en función de esa información, calculé cuáles son las emisiones producidas, primero acá, por ejemplo, en este caso está el consumo de combustible, y lo calculé por dos métodos distintos. Por un lado, la curva anaranjada es el consumo de combustible de acuerdo a los registros de la Secretaría de Energía, de ventas de combustible de aerolíneas, es la curva anaranjada, y la curva azul es la curva calculada con la cantidad de vuelos y a dónde viajaron, etc. Como ven, tenemos una concordancia bastante buena, y entonces aquí para poder calcular esto, lo que uno tiene que tener en cuenta es el tipo de avión, la distancia, etc. Y para eso usamos algunas ecuaciones de emisiones, y también ecuaciones que están propuestas por la ICAO. La ICAO tiene una tabla donde dice cada avión qué consumo tiene, y en base a ese listado y de la antigüedad, el tipo de turbina, etc., uno llega a estas curvas. Bueno, entonces acá vemos que al principio teníamos emisiones altas, después vino la crisis del 2002 para la Argentina, cae un poco la actividad, y luego se ha ido recuperando, pero si bien la actividad ha crecido más de lo que creció el consumo de combustible, se debe también fundamentalmente a que Aerolíneas tuvo una renovación de flota importante en los años entre el 12 y el 15, entonces eso produjo que también ha habido no hubo un crecimiento tan grande, ¿no? Del punto de vista de las emisiones, acá tenemos lo mismo, son para vuelos domésticos, también las curvas son similares, obviamente, porque las emisiones CO2 son proporcionales al consumo de combustible consumido. Bueno, si vemos ahora la evolución de otros indicadores de la aviación doméstica, vemos entonces, en naranja tenemos los números de vuelos, vemos que teníamos un nivel importante en el año 2001, luego la crisis del 2001-2002, hubo como una recesión de la cantidad de vuelos, y luego ha ido creciendo lentamente la cantidad de números de vuelos. Por otro lado, si vemos las distancias recorridas, vemos que también ha ido creciendo hasta que tuvimos el colapso de la pandemia, y también la cantidad de horas recorridas, o horas de vuelos, de la suma de los aviones domésticos de Argentina. Lo importante, lo interesante es analizar justamente para ver opciones de mitigación, qué tipos de vuelos, qué tipo de aviones fueron los utilizados, y acá tenemos en número de horas mensuales los tipos de aviones utilizados. Entonces tenemos, por supuesto, los B737-200, el 732 significa Boeing 737-200, el 737 sería el 737-700 o el NEO, el 737-8 sería Boeing 737-800, bueno, y así tiene su codificación cada avión. El E190 es el Embraer 190, el McDonnell número 83, avión ya bastante veterano. Bueno, y la mayoría de estos que están en la segunda fila son los aviones más bien de uso privado o de pequeño porte, o sea, por ejemplo, estos son de aviones chicos, de jet chicos, más bien privados. El Fokker F-28, un avión de 30 a 40 pasajeros. Entonces vemos cómo cuál ha sido la participación de los vuelos. Es bastante de notar que en los últimos años, especialmente a partir del 19, 20, después de la restricción del 20 y el 21, ha habido un crecimiento notable de los vuelos privados. Inclusive hay nuevas ofertas de aerolíneas privadas con aviones tanto turboprop como turbojet, y eso es realmente, a mí me llamó bastante la atención el crecimiento de la cantidad de vuelos privados.
Bueno, si analizamos ahora para estos tipos de aviones, cuál es digamos, la cantidad de gramos por pasajero kilómetro transportado, entonces podemos dividirlo en dos grupos. El grupo de los aviones regulares comerciales de transporte, entre ellos el A320, 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 A330, 737, la gama de los 737, y el MD-83. Este grupo sería el grupo de los aviones comerciales, en donde, si bien son aviones grandes o medianos, también se le reduce su tasa de gramos por pasajero transportado, simplemente porque tienen un mayor aporte de pasajeros transportados y kilómetros recorridos. En cambio, el Fokker F-28, el Constellation, el Fokker 27, el Cessna, qué sé yo, el AT-43 es un avión turboprop pequeño de 20 pasajeros. Vemos estos tres de acá abajo tienen un aporte grande porque obviamente son aviones pequeños y no llevan muchos pasajeros, ¿no? Por eso que el aporte de estos está en el orden de los 600 gramos pasajero transportado. Bueno, entonces, como resumen de la aviación doméstica, vemos que ha habido una mejora en cuanto a la cantidad de gramos pasajeros transportados dentro de la aviación argentina doméstica, y también en cuanto a la eficiencia, en cuanto a gramos por kilómetro transportado. O sea que esto se debe, como les dije, a una renovación que hubo en la flota, y también a que también ha habido una tasa de ocupación mayor. Entonces eso también ha contribuido a esa mejora de la eficiencia. Acá tenemos entonces ahora cantidad de pasajeros transportados, ha habido un crecimiento importante, vemos los pasajeros transportados, la curva anaranjada, frente a, y las distancias más o menos se han mantenido, alrededor de los 1000 kilómetros por pasajero transportado por año, más o menos esa tasa se ha mantenido relativamente estable, pero eso en cuanto a cada pasajero, las distancias que recorre un pasajero por año en Argentina, y vemos que la cantidad de pasajeros ha aumentado importantemente. Pero, por supuesto, acá tenemos el corte por COVID. En cuanto ahora a la aviación internacional argentina, o sea, acá incluyo todos los vuelos de todos los aviones de distintas aerolíneas que operan en Argentina, que han tenido aterrizajes en aeropuertos de Argentina. Y entonces vemos cómo el número de vuelos más o menos se ha mantenido relativamente estable, en alrededor de los 50.000 vuelos anuales, y tenemos, en cuanto a horas de vuelos, más o menos ha habido un crecimiento, sobre todo hubo un crecimiento muy importante del año 14 al año 19, que después se fue cortado. Acá ya alcanzamos a ver el 19, ya hubo una baja, se ve claramente, esto responde claramente también con la situación económica de la Argentina, hay una muy buena correlación de esta relación, ¿no? Entonces, se ve claramente que en años donde ha habido una mejora económica, ha habido una mayor cantidad de pasajeros y de vuelos. Después, ya en el año 19, las cosas empezaron a bajar, y bueno, acá vemos la caída por COVID. Bueno, lo mismo lo vemos desde el punto de vista de las emisiones de toda la aviación internacional argentina. Ha habido en general, se ha mantenido en el orden de los 2 millones, aproximadamente 2 millones de toneladas, con sus más y sus menos. Esta bajada también ha sido fundamentalmente por una renovación de la flota internacional. Acá teníamos el pico de los 747, después los 747 salieron de servicio, entraron los Airbus 340-300, y ahora estamos con los Airbus 330 como prácticamente vuelo, y los 767, que son los que han reemplazado a los vuelos 747, que eran muy grandes, y eso produjo que hubo una baja en las emisiones, y acá se debe esta estabilización más que nada al aumento de la demanda de vuelos. Bueno, si vemos entonces ahora cuáles son el rendimiento que ha tenido los distintos aviones, como les decía, bueno, tenemos el A343, que es un avión muy grande,
y ha tenido es un avión de cuatro motores, realmente produce unas emisiones muy altas, lo mismo que el 747. Acá el 747, que es el 747-200, que es el que tenía Aerolíneas, por ejemplo, también estaba en el orden de 200 gramos por pasajeros, pero generalmente eran vuelos con muchos pasajeros, y por eso más o menos los números no eran tan altos, pero bueno, eso ha sido reemplazado por la flota de los 320 o 330 para los vuelos internacionales, y los 767 o 770, que es lo que se está usando últimamente. Y ahora en kilogramos por pasajero, acá vemos también más o menos cómo es el comportamiento por tipo de avión. Es decir, que efectivamente el reemplazo de aviones muy grandes o el reemplazo por aviones más modernos ha logrado una mejora efectiva en el rendimiento. El tema es si esta mejora es capaz de realmente de producir la mejora que se está esperando. Bueno, ahora si sumamos ahora toda la participación de Aerolíneas Argentinas, este gráfico es específico para Aerolíneas Argentinas de cabotaje e internacional, vemos entonces cómo las emisiones han ido aumentando bastante importante, fundamentalmente por el aumento de la actividad que ha tenido, ¿no? Hasta el año 19, que tuvo su mayor. Y también vemos que su correlación también con la cantidad de pasajeros transportados. Acá tenemos ahora, en general, el indicador de CO2. También vemos que Aerolínea Argentina ha tenido una mejora leve, pero bueno, una mejora al fin, de las emisiones específicas en gramos por, acá puse kilogramos por gramos por pasajeros, están en el orden de los 200, 250 gramos por pasajeros, y también ha habido una mejora en cuanto a el rendimiento de los aviones, y lo vemos en toneladas por hora de vuelo. Bueno, si comparamos ahora los datos que hemos dicho con la información internacional, por ejemplo, para el Embraer 190, esto es un informe que está acá, vemos que más o menos coinciden con, digamos, los valores específicos. Vemos cómo para distintos aviones, distintos tamaños de aviones, para los vuelos regionales, estos son para los vuelos ya internacionales o nacionales domésticos intermedios, de viajes intermedios, como es el 7800, el A320, el A321, el 700, que sería el Next Generation, etc. Vemos entonces que estamos en el orden de cuál es la capacidad de cada uno de estos aviones, y vemos cuál es la intensidad, que es el indicador más importante. Como les decía, están alrededor de los 100, entre 100 y 150. Entonces vemos que los que hemos calculado para las aerolíneas argentinas o para las aerolíneas operando en Argentina más o menos coinciden con los indicadores globales para los distintos pasajeros. Lo mismo, entonces acá están para los aviones grandes. Estos son los aviones de largo alcance, el 380, el 330, el 777, etc. Y vemos que tiene una intensidad específica que está en el orden de los 75 a 100 gramos por kilómetro pasajero transportado. Bueno, y ahora en la última partecita de esta charla, para no aburrirlo tanto con números, es discutir cuáles son las opciones de reducción. No hay muchas opciones de reducción. Y ahora vamos a ver cuáles son las que se proponen. Si no hay muchas opciones de mitigación a corto plazo. Vamos a ver qué es lo que se está proponiendo. Porque en realidad es muy difícil proponer opciones de mitigación. Vamos a ver cuáles son las que... Fíjense, un informe importante de analistas de aviación ponen en un informe lo siguiente. Dice, dado que la aviación es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, o sea, de reducir sus emisiones, dice, bueno, hay que buscar todas las posibles oportunidades que tenemos, tanto de corto como largo plazo. Pero, ¿por qué es muy desafiante? ¿Por qué es muy difícil la reducción, una reducción más allá, digamos, de llegar a lo que es una estrategia de emisiones cero para el año 2050, que es como un hito que se ha propuesto la aviación internacional, llegar al año 2050 con emisiones cero?
o sea, no digo emisiones netas cero, porque alguna alternativa que están usando estas aerolíneas es plantar árboles en no sé dónde, o sea, aportar con el costo del pasaje en proyectos de captura de carbono. No me refiero a emisiones netas cero, sino emisión cero efectiva, que los aviones no emitan nada. Bueno, primero, ¿cuál es el problema que tenemos con la aviación? Primero, el crecimiento de la demanda sin precedentes. Hemos estado viendo bastantes gráficos en donde hay un crecimiento de la demanda muy alta. Entonces, y debido a la actividad económica, salvo que, bueno, que la crisis actual, que con el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, se empeore y que vayamos a una tercera guerra mundial, digamos, salvo esa expectativa un poquito incierta, pero bueno, no se ve que la demanda vaya a caer. Entonces, viene un problema, que yo tengo que proveer de aviones y de servicios en cantidades importantes. Segundo punto, es que la industria en general, la industria aeronáutica, si bien maneja trillones y trillones de dólares, es una empresa que está en un nivel competitivo con márgenes muy, muy ajustados, y que además las inversiones son de largo plazo, es decir, un avión nuevo que está funcionando hoy fue diseñado quizás hace 20 años y que requiere, debido a la seguridad aeronáutica y a la seguridad, digamos, de toda la industria de la aviación, requiere movidas lentas. O sea, un avión nuevo es un avión que ya fue probado, recontraprobado durante muchos años, y antes que entra al mercado pasan 20, 25 años. Desde el punto de vista del diseño, ¿no? Es lo mismo que una central, digamos, una central hidroeléctrica. Si yo quiero hacer una central hidroeléctrica y tomo la decisión de hoy voy a hacer una central hidroeléctrica nueva o una central nuclear nueva hoy, recién va a entrar en funcionamiento, quizás con suerte, dentro de 10 años. Entonces acá pasa más o menos en ese aspecto lo mismo. Si toda la inversión que yo haga en industria es lenta, y es lenta en adopción. Y además porque los aviones tienen en general, hay aviones que están con 25 o 30 años de servicio, es decir, que son aparatos, son tecnología que tienen mucha duración. Y por otro lado, si uno apunta, por ejemplo, al uso de combustibles, como vamos a ver ahora rápidamente, cambiar el tipo de combustible, vemos que, dado a la cantidad de energía que tengo que proveer en espacios chicos y en pesos chicos, o sea, la densidad de energía que necesita llevar un avión para producir esa energía que le permita volar, no es tan fácil. Por ejemplo, uno podría pensar en el uso, como vamos a ver, de aviones eléctricos, pero el peso de la batería es tremendo, o el hidrógeno, bueno, ya vamos a ver discusión. O sea que hay aspectos físicos que hay que resolver, que van más allá de la simple intención de usar mejores combustibles o combustibles que produzcan menos impacto. Vamos a ver un poquito rápidamente ahora ese tema. Bueno, como les decía, la ICAO es una organización internacional, ha propuesto como un mecanismo digamos, de reducción el programa CORSIA. Ese programa CORSIA estaba previsto para entrar en vigencia ahora, pero debido al COVID tuvo que, digamos, reacomodarse, y toma como referencia va a tomar como referencia el año 2019, y a partir de ahí hay una serie de pasos que deben seguir las aerolíneas para ir reduciendo sus emisiones. Digamos, no voy a hablar ahora del programa CORSIA, pero es una de las propuestas que se está barajando. Bueno, ¿cuáles son las opciones tecnológicas para charlar más o menos de reducción de las emisiones? Bueno, la primera que se está pensando y que está más o menos un poco más madura, en la segunda columna donde dice madurez de tecnología, es, bueno, el uso de materiales más livianos. Eso, por ejemplo, el nuevo A350 o el A380, digamos, ya usa materiales compuestos, son aviones más livianos, y que producen entonces una reducción del peso absoluto del avión, y con lo cual
se produce una mejora. Después tenemos la otra variante, es mejorar la relación que se llama de bypass de las turbinas, de manera de permitir una mejor eficiencia de quema de las turbinas. Después también hay una mejora que se está proponiendo en respecto de la relación del tamaño de las alas, en fin, hay distintos tipos de alternativas tecnológicas, o por ejemplo los aviones de fuselaje ancho, en donde la idea es no hacer aviones con ventanas, sino que toda la gente va a estar metida dentro del ala, así que se hacer una especie de ala volante, como ya les voy a mostrar enseguida. Es decir, esto sería un poco lo que mejor está adelantado. Hay muchos desarrollos en este tema, de lo que es, digamos, una mejora de la relación peso o de potencia del avión para que tenga una reducción en su consumo. Pero no es emisión cero, acá estamos hablando de una reducción. Bueno, por ejemplo, acá vemos los aviones típicos turbofan, que son los que se usan actualmente, y se prevé una relación de compresión, ese high bypass engines, que son más grandes, como vemos acá, por el tamaño, o sea, para llegar a una relación de 16 por lo menos, son aviones que van a tener turbinas mucho más grandes, con lo cual hay que rediseñar el avión para que el avión pueda soportar estas turbinas más altas. Y otra solución era a tener digamos, la compresión externa con estos álabes externos, digamos, este tipo de avión, pero esta propuesta que se llega a una relación de bypass relativamente alto, tiene el inconveniente que son extremadamente ruidosas, por eso esta relación alta se la pone con la carcasa de la turbina, justamente para evitar el ruido, y o sea que esta opción, que era muy buena tecnológicamente desde el punto de vista del bypass, pero fue prácticamente abandonada por el tema del ruido. Bueno, después otras propuestas que están en estudio, pero ya todavía esto está muy verde, es hacer aviones eléctricos, híbridos o aviones con hidrógeno. El tema con los aviones híbridos es probablemente la solución a corto plazo un poquito más viable. Hasta ahora solamente han logrado realizar un avión de vuelo eléctrico pequeño, tipo Piper, de 5 o 10 personas, que ya ha habido unos vuelos experimentales en ese aspecto, pero todavía el problema fundamentalmente es, para los casos de aviones eléctricos puros, es el peso de la batería. Entonces el problema es que la relación potencia disponible, o sea, la densidad de potencia por peso, por kilogramos, que es como se mide la eficiencia de las baterías, el mismo problema que tienen los autos eléctricos, el peso de la batería. Entonces, en tanto no se puedan diseñar baterías que sean mucho más eficientes en cuanto a tamaño, peso, realmente es una limitante, porque en el fondo estoy trasladando un montón de peso en la batería nada más. Bueno, el otro tema es el hidrógeno también. El hidrógeno tiene sus inconvenientes, como si fuera el GNC, en ese aspecto parecido al GNC, pero el problema con el hidrógeno, que si bien tiene mucha densidad de energía, no tiene buena densidad volumétrica, es decir, necesito volúmenes grandes para poder tener una cantidad de hidrógeno, con lo cual implica aumentar el tamaño del avión para poder tener cantidad de hidrógeno disponible. Para poder reducir el tamaño del hidrógeno, del volumen de hidrógeno, que tengo que enfriarlo, pero a temperaturas muy bajas, y además mantenerlo a presión relativamente alta, y además el problema del hidrógeno, que el hidrógeno difunde rápidamente tengo que utilizar materiales nuevos que puedan permitir que no difunda el hidrógeno. Hay ahora una tecnología nueva que es lo que se llama el hidrógeno sólido, que le llaman, que en realidad es como si fuera una capa de grafeno o de borofeno, el cual, digamos, absorbe hidrógeno, y luego ese hidrógeno yo lo puedo hacer liberar,
y en ese caso sería mucho, la relación peso sería mucho menor, y no necesito, o sea, lo tendría casi en forma sólida al hidrógeno, y entonces en ese caso el hidrógeno tendría una muy buena relación peso-energía, pero eso todavía no, eso está en muy verde. Pero sí es una tecnología que podría llegar a cambiar sustancialmente el juego en la aviación. Bueno, la otra propuesta que propone la misma ICAO es el uso de mezcla de combustibles o biocombustibles, o con, digamos, producción de combustibles, aunque fuese querosén, pero hecho con, digamos, reducir las emisiones específicas de la huella de carbono del querosén, por ejemplo, produciendo querosén con aerogeneradores, etcétera. Bueno, es decir, manejar por el área de la huella de carbono. Pero el tema con los combustibles, los biocombustibles, ya se está probando, aviones, por ejemplo, Boeing está apuntándole a estos combustibles. El tema con los combustibles, los biocombustibles, tiene dos problemas, o tres problemas muy importantes, que es, por un lado, va a competir la producción de biocombustibles con el uso en barcos y camiones, con lo cual el avión no va a estar en mejores condiciones para competir que los barcos y los camiones. Al contrario, los barcos y los camiones van a estar en mejores condiciones de competir con los biocombustibles, porque los requerimientos, los requerimientos tecnológicos de los camiones y los barcos es más sencilla que la de los aviones. Y por otro lado, un elemento importantísimo que se está viendo ahora en estos últimos días es la disponibilidad de agua y suelo para alimentos. Ya se está hablando a nivel mundial de una hambruna generalizada, etcétera, etcétera. Ya se están escuchando ese tipo de rumores. Entonces, producir biocombustibles que compita con el agua y el suelo para generar alimento, a mí personalmente no me parece una buena idea. Entonces, yo creo que los combustibles SAF, que se llaman, o sea, no van a poder, digamos, producir la cantidad suficiente como para generar una reducción importante, porque estamos hablando de millones de toneladas de combustibles, y eso compite con la generación de alimentos. Airbus tiene una propuesta, y ya termino, un par de cosas más. Airbus tiene una propuesta de aviones a hidrógeno, propone estos tres modelos: el turboprop para aviones regionales, el de ala ancha para los vuelos intermedios, perdón, turbofan para vuelos intermedios y ala ancha para los vuelos de largo alcance. Un poco este es el concepto. Este es un avión que va a llevar hidrógeno y, como ven, todos los pasajeros están adentro, no va a haber ventanas, porque la idea es que esta forma de avión, el tipo de ala volante, que ya es muy conocida, tiene un mejor rendimiento, menor consumo de combustible. Después, este avión, el turbofan, sería para aviones regionales, perdón, aviones domésticos, tendría dos zonas de almacenamiento del hidrógeno, uno en la cola y otro acá en la punta, para generar la electricidad, ya sea híbrido o directamente, para generar la electricidad necesaria para las turbinas. Y después también un avión más pequeño, similar, con alas, la relación de alas es mucho más grande, de turboprop, también con hidrógeno, y esto, según Airbus, están previstos de volar para el año 35, como ya aviones de prueba. Así que, bueno, este es el concepto de Airbus. Como les dije, Boeing tiene también, como ven, tiene una proyección de crecimiento de la flota importante, pero apuntan más a los SAF, o sea, los biocombustibles, y la ventaja de los biocombustibles frente al hidrógeno que propone Airbus es que el biocombustible no requeriría cambios en la infraestructura aeroportuaria. En cambio, el hidrógeno sí, y probablemente no todos los aeropuertos van a tener hidrógeno suficiente
disponible, o sea, implica todo un cambio en la infraestructura de los aeropuertos y de la disponibilidad de hidrógeno en los aeropuertos. En cambio, el biocombustible en general está disponible en todo el mundo y no requiere ningún cambio, o sea, el avión se puede mezclar queroseno con biocombustible y no tiene problemas en las turbinas en funcionar. Entonces un poco Boeing apunta más a ese tipo de crecimientos. Bueno, y además la otra parte de la reducción de las emisiones apuntan a una renovación completa de la flota con aviones por ejemplo, están haciendo aviones con, como les decía, con fuselajes más livianos, con materiales más livianos, etc. Pero de ahí a llegar a emisión cero en el año 50, lo veo muy, muy, muy dudoso. Bueno, finalmente, las conclusiones, y con esto termino. Creo que el crecimiento de la demanda es mayor que el aumento de la eficiencia, la conclusión que yo saco de todo este estudio que he hecho. Segundo, la seguridad aérea, con todo lo que requiere poner un avión en vuelo, requiere productos probados, lo que impide el uso inmediato de innovación tecnológica, por más que haya muy buenas ideas, como por ejemplo, como les decía, el hidrógeno sólido. De aquí a que sea aprobado y recontraprobado van a pasar mínimo, no sé, 10, 15 años fácil. Justamente lo que les digo, yo no veo que en los próximos 15 años pueda introducirse en forma masiva alguna tecnología nueva. El uso de biocombustible, desde mi punto de vista, compite no solamente con camiones y barcos, sino con, digamos, con la alimentación de la humanidad, y eso también lo veo, digamos, moralmente inaceptable. El hidrógeno puede ser una alternativa, pero el problema que tiene el hidrógeno, eso no lo dije, que si bien elimina los CO2, pero quedan las emisiones de agua y de NOx. O sea, el NOx siempre cae en alguna combustión a alta temperatura, se produce NOx, con lo cual el agua y el NOx va a seguir afectando los forzamientos radiativos que discutía al principio. O sea que el hidrógeno es una solución parcial, estamos eliminando una parte del problema. Además que requeriría, como les dije recién, cambiar la infraestructura aeroportuaria. Las celdas eléctricas al momento eso puede cambiar, son muy pesadas, tiene poca densidad de energía-peso, con lo cual tampoco es una solución. Y otras, como les comenté, bueno, de la tecnología de hidrógeno sólido está todavía en un estado muy, muy incipiente, todavía no va a llegar a los aviones en los próximos 15 años. Bueno, y el resto de las medidas que se están manejando son simplemente de optimización del management, o sea, del tráfico aéreo, hacer que los aviones no estén tanto tiempo en zona de espera, volando en espera, el uso de aviones, quizás usar aviones digamos, con una tasa de ocupación más alta, optimizar la cantidad de vuelos, en fin, todo lo que tiene que ver con el manejo. Ahí hay una oportunidad de reducción, pero no para llegar a emisión cero. Por supuesto, hay también selección de rutas y alturas que puedan permitir una disminución de las emisiones y eliminar la formación de nubes, porque esas nubes, no lo comenté, pero bueno, también depende de la altura en la que se vuela. Pero, por ejemplo, si vuelo más bajo, no formo las nubes, pero si vuelo más bajo, consumo más combustible. Entonces, bueno, o sea, no es simple la solución. Bueno, con esto, digamos, para no hacerlo muy largo, quedaría entonces agradecer por la atención y bueno, quedo atento a la discusión. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Enrique, nos has enseñado mucho. Gracias.